Bueno, bienvenidos, bienvenidas a otro video de diseño orientado a objetos en Kotlin o programación con objetos 2 si estás estudiando en la UNAUR. Hoy vamos a hablar acerca del patrón singleton o singleton y cómo implementarlo en Kotlin. Bien, acá tenemos una página que se llama Refactoring Guru, que es una página bastante simpática donde se describen todos los patrones de diseño de básicamente los que estaban en el libro de Gamma y sus amigos. Bien, ¿qué dice sobre el patrón singleton? Que también lo llama instancia única, que básicamente sería una traducción posible. Dice que es un patrón de diseño creacional que nos permite asegurarnos de que una clase tenga una única instancia, a la vez que proporciona un punto de acceso global a dicha instancia. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que el patrón nos permite tener un único objeto de una clase, ¿no? Quizás hoy, año 2020, esto nos resulte una idea conocida. Por ejemplo, en la universidad, antes de esta materia, en Objetos 1 usan un lenguaje educativo llamado Wollock, donde esta idea está soportada nativamente por el lenguaje. No se puede crear un objeto y básicamente es un singleton. Bueno, hay que entender que en la época que se escribió el libro ese, que fue en el año 94, los lenguajes que se usaban en aquel momento eran Java, C++ y Smalltalk. Creo que en esos tres lenguajes están los ejemplos del libro. Y no existían otros lenguajes. Entonces, efectivamente en ese lenguaje hacía falta un patrón para poder tener esto, ¿no? La idea de un objeto con una sola instancia y métodos y atributos propios de ese objeto. Vamos a ver ahora cómo se implementaría esto en Kotlin. Bien, la verdad que en Kotlin es muy sencillo, porque Kotlin sí soporta la idea de tener un objeto con una sola instancia. Y si vienen de Wollock les va a resultar súper familiar. La forma de tener un objeto con una sola instancia es escribir object. Entonces, si por ejemplo queremos modelar a Pepita la golondrina, lo único que tenemos que hacer es escribir el código como si fuera una clase y ya, no hay ninguna magia. Por ejemplo, decimos que cuando come suma 10 de energía y cuando vuela pierde 5. Hasta acá. Después, para usarlo igual que una clase, solamente que no instanciamos, ¿no? No tendría sentido instanciar acá porque es un objeto y hay una sola instancia. Entonces, siempre que llamemos a Pepita, vamos a estar llamando a la misma instancia del objeto. Kotlin luego se encargará de eso, ¿no? Fíjense, funciona como uno esperaría. Lo que también resulta interesante es que podemos hacer que nuestro objeto herede de una clase. ¿Cómo sería eso? Bueno, por ejemplo, yo acá tengo definido una clase abstracta ave que básicamente tiene un atributo de energía y requiere que se implemente comer y volar, ¿no? Y después, para probarlo, hice otra clase gimnasio que tiene una lista de aves, bueno, y hace algunas cosas con esas aves, ¿no? Le puede pedir el máximo son su energía o que todas se entrenen. Bien. Entonces, si yo en este punto me creo un gimnasio, vamos a borrar esto, digo, bueno, no sé, los héroes de Chacabuco, y me creo un gimnasio y le quisiera agregar a Pepita. Bueno, esto no está muy bien. Esperen, acá me faltó el import. Bien, vamos a ponerle acá un método para no romper el encapsulamiento. Bien, entonces acá intento matricular a Pepita. Esto va a fallar. ¿Por qué? Porque Pepita me va a decir acá que se esperaba un ave, pero se encontró una Pepita. Entonces, para que Pepita pueda trabajar con esto que requiere un ave, tengo que hacer que herede esta clase abstracta o crear una interfaz, que en este caso decidí hacerlo con una clase abstracta. Y eso es exactamente como se lo imaginan.
Lo único que, bueno, voy a tener que borrar esta implementación porque ya está en la superclase, y estos dos hacerlos override. Bien, vamos a ver acá. Si yo pido la B más fuerte, me debería volver a Pepita porque es la única que hay. A ver, algo no funciona. No such method. Espere. Bien. Bueno, no se entiende nada, pero básicamente es Pepita, ¿no? Ahí al final ven que dice Pepita. ¿Y qué más les quería contar? Bueno, y lo otro que puedo hacer, si yo acá después tuviera otras aves, no sé, tuviera de repente gorriones, que son aves que de repente, no sé, tienen otro comportamiento. Perdón, acá sería gorrión, ¿no? Que cuando comen hacen otra cosa, no sé, es energía. Supongamos que al comer pierden energía y al volar no hacen nada. Bueno, yo también podría crear gorriones y matricularlos acá, ¿no? En el mismo gimnasio. Puedo hacer gorrión y esto funciona. Entonces, en este caso, fíjense qué interesante porque estamos usando una misma interfaz para una clase y para un objeto. Entonces, básicamente eso es todo lo que tienen que saber para poder usar el patrón singleton en Kotlin. Por suerte, en muchos lenguajes modernos este patrón ya se volvió una cuestión nativa. Y bueno, en Kotlin eso es así, directamente se crea un objeto y no hay que preocuparse por ninguna cuestión de implementación, como si habría que hacerlo de repente en Java o bueno, en otros lenguajes donde esta idea de crear un objeto no está soportada. Eso fue todo. En un próximo video les voy a hablar de la idea que tiene Kotlin de Companion Objects, que son una versión superadora de los métodos de clase que tenemos en algunos lenguajes. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima.